Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Expediente Oculto. Volvemos, volvemos a realizar esta transmisión. Hace un rato intenté hacer el podcast, pero no se pudo, principalmente por lo que conté, ¿no? De que el día de hoy hay una fiesta religiosa aquí en mi ciudad y hay mucho tráfico, hay mucha bulla, hay muchos comerciantes que pasan ahí anunciando sus productos, hay mucha bocina de autos. Más tarde probablemente también haya fuegos artificiales, bombardas, cosas así. Así que no sé muy bien cómo va a salir este podcast, pero lo quería hacer hoy porque en verdad tenía muchas ganas de tratar este tema con todos ustedes. Y bueno, una de las ventajas, se queda en el lado positivo de que nadie vea el podcast en vivo, es que puedo eh, cancelar la transmisión y luego eliminar el vídeo. Así que vamos a empezar de nuevo. Por suerte no había avanzado mucho, ¿eh? Por suerte eh, había hecho nada más la presentación y ahí comenzó la bulla tremenda, así que no hubo mucho que cortar, no avancé mucho. No me cansé mucho, la transmisión está saliendo en vivo, está saliendo bien y nada, esto no sé qué hacer si es que comienza la bulla de pronto, no sé si cortar, si continuar, va a ser molesto si es que continúo con el ruido de fondo atrás, pero bueno, ya veremos qué hacemos, ¿no? Eso es lo malo, el no tener un set apropiado, ¿no? Aislante de sonido y todo ese tipo de cosas, pero bueno, vamos a poner lo mejor de nuestra parte para hacer el mejor programa posible, porque como les comenté, quería tratar mucho este tema con todos ustedes. Una de las cosas que más me encanta, que más me fascina, me atrae del fenómeno ovni, es el tema de las teorías, de las hipótesis, de tratar de buscar una explicación a lo que es el fenómeno. Eh, ¿Por qué? Porque no sé, es como un ejercicio intelectual que a mí particularmente me resulta muy ameno, interesante, porque el fenómeno ovni no solo, o mejor dicho, se puede explicar de tantas formas. Se puede explicar desde la sociología, desde la psicología, desde la parapsicología, desde la ciencia, por supuesto, desde la física, desde la química, desde la historia, desde la arqueología, en fin, hay tantas formas de entender, de ver, de buscar una explicación, de abordar el fenómeno ovni, que a mí me parece el gran tema, ¿no? El gran tema que puede englobar pequeños temas más. Temas pequeños, por decir de alguna forma, porque también son inmensos. Por eso siempre menciono esto, de que si uno solo se acerca al fenómeno ovni con una sola visión, con una sola hipótesis, con una sola teoría, y no quiere ver otros campos o otras posibles explicaciones, se está perdiendo de lo rico que es este tema. A quien que limita el fenómeno ovni solo como luces en el cielo o historias de terror de hombrecitos verdes, se está perdiendo una gama de posibilidades que tiene este, este fenómeno. Entonces a mí me gusta mucho, quienes siguen el canal de YouTube, verá que de los pocos videos que he subido, muchos de ellos tienen que ver con posibles hipótesis o teorías tratando de explicar ya sea el origen del fenómeno, el vínculo de este con el ser humano, qué inteligencias están detrás de él, de dónde vienen, y como el tema de hoy que vamos a tratar, dónde están, de dónde están, por qué. Eh, Imagino que muchos deben haber escuchado el término de la paradoja de Fermi. ¿Quién fue Fermi? A ver, Enrico Fermi fue un físico italo-estadounidense que es considerado el padre de la era nuclear y es uno de los científicos más importantes del siglo XX. Ya fue fundamental en la creación del primer reactor nuclear del mundo y bueno, y todas sus contribuciones, sus trabajos, eh, tiene también que ver con la radioactividad, la mecánica estadística, la
teoría cuántica, la física de partículas, en fin. Pues bien, este físico importantísimo en la década de 1950, creo recordar la historia un poco mientras conversaba allí con unos amigos, de pronto lanzó una pregunta, ¿no? Lanzó una pregunta allí. Dijo, si hay miles de millones de estrellas y de planetas, y bueno, nosotros entendemos de que hay vida inteligente allá afuera, en todos esos miles y millones de planetas y estrellas, ¿dónde están todos? ¿No? Es decir, si el universo, el cosmos, está tan lleno de vida, ¿por qué no hemos sabido de ella? ¿Por qué o ellos no se han contactado con nosotros o por qué nosotros no hemos podido contactarnos con ellos? Han habido casos, ¿no? Uno puede revisar los casos, por ejemplo, la señal WOW, en la que se recibió un pequeño código que sorprendió a quien la recibió y marcó ahí en la hoja eh, justamente la palabra wow, ¿no? Como diciendo, wow, esto fue algo extraño, una señal que creo que hasta el día de hoy no tiene explicación. Y a lo largo de los años también se han recibido señales, luces, grabaciones, pero no hay una señal definitiva de la existencia de una civilización inteligente y con la tecnología suficiente como para intentar comunicarse con esto fuera de su mundo, fuera de su planeta. A ver, primero vayamos por, por, digamos, la primera parte, ¿no? Yo creo que hoy en día ya son muy pocas personas quienes cuestionen que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta. O mejor dicho, creo que hay muy pocas personas que consideren que el ser humano es el único ser vivo inteligente en todo el universo. Incluso áreas tan delicadas y que siempre han sido tan reticentes a este tema de la vida extraterrestre inteligente, como la religión, por ejemplo, en el caso del catolicismo, solo porque es lo que yo conozco, incluso el Vaticano ya ha dicho que el hecho que se descubra vida en otro planeta no contradice para nada la doctrina religiosa de la Iglesia Católica. Y hay otras ramas del cristianismo que van por ese sentido, que consideran que limitar la vida a solo el planeta Tierra y a nosotros como seres humanos sería de alguna forma limitar la, el poder creador de Dios. Si tenemos un Dios todopoderoso que ha sido capaz de crear todo lo que nos rodea, todo lo que vemos en la Tierra, todo el universo, planetas, estrellas, etcétera, ¿por qué solamente crear vida en la Tierra y no también en otros mundos? Entonces, ya muchos están aceptando cada vez más la idea de que sí, de que fuera existe vida, pero no solo vida microbiana o animal, ¿no? Sino incluso vida inteligente, vida desarrollada, vida tal y como nosotros podemos entenderlo, ¿no? Una vida que es capaz de crear mundos, que es capaz de crear civilizaciones y por supuesto también tecnología. Entonces, volvemos a la paradoja de Fermi, a su pregunta. Si hay tanta vida en el universo, ¿dónde están? ¿Por qué no hemos tenido noticia de ellos? Nosotros, con la poca o nada tecnología que tenemos, hemos enviado sondas al espacio, hemos enviado señales de radio, en fin, hemos tratado de comunicarnos con lo que hay allá afuera. ¿Cómo es posible que otras civilizaciones no hayan hecho lo mismo? ¿No? ¿A qué se debe este llamado gran silencio cósmico? ¿Por qué no hemos recibido una señal de radio clara? ¿Por qué no hemos recibido visitas? Eso sería lo más espectacular.
pero ¿por qué no hemos recibido visitas claras, por ejemplo, de una civilización a nuestro planeta? ¿Por qué ni siquiera hemos visto pasar una nave interplanetaria con nuestros satélites y con nuestros telescopios? ¿Por qué no hemos logrado captar en nuestros radares o en nuestros equipos tecnológicos algún tipo de presencia? Porque toda civilización tecnológica deja una huella, deja un signo de su presencia. ¿Y cómo es posible que no hayamos podido encontrar ninguna? ¿Cómo es posible que otras inteligencias no hayan querido comunicarse con nosotros? Entonces, para responder a esta y otras preguntas, vamos a plantear tres teorías que a mí me parecen sumamente interesantes. Una se conoce como la teoría del gran filtro. La segunda, la teoría zoológico cósmico. Y la tercera, la teoría del bosque oscuro. Ahí en la pantalla, la portada que les he puesto las tres teorías que vamos a discutir, a aprender, a explorar el día de hoy. A ver, entonces, vayamos con la primera. ¿Qué es esto de la teoría del gran filtro? A ver, existen en esta teoría dos posibilidades, ¿ya? Del por qué civilizaciones fuera de nuestro planeta no se han podido poner en contacto con nosotros. La primera es la más sencilla de todas. Es de que por alguna razón extraña, cósmica, divina o como quieran ustedes llamarle, la vida es única en el planeta Tierra. Y tiene algo de cierto esto. Cuando uno analiza y lee libros de cómo se ha dado el proceso para que el ser humano, es decir, todo ese proceso evolutivo del hombre, los expertos, los que saben, dicen que se han dado una serie de coincidencias, una serie de probabilidades únicas. Ojo, el podcast anterior tratamos sobre las sincronicidades, no las probabilidades únicas, pero ha sido tan especial este proceso que no es descabellado llamarle un milagro. Y es por eso que hay teorías que hablan de la panspermia dirigida, por ejemplo, es decir, que la vida fue sembrada en nuestro planeta. Hay otros que van más allá y dicen que una civilización mucho más desarrollada que nosotros ha implantado la vida aquí en la Tierra y genéticamente nos ha creado a nosotros. Pero ¿por qué dicen esto? No es tan descabellado en el sentido de que las condiciones para la vida que se han dado para que el ser humano surja han sido tan únicas y especiales que hay quienes creen que es muy difícil encontrar una vida tal y como nosotros somos, con nuestras capacidades, con nuestra inteligencia, con nuestro desarrollo evolutivo, en otros mundos. Tan es así que, por ejemplo, no hemos tenido un hombre perro, no tenemos un hombre lagarto, por lo menos alejado de las teorías reptilianas y todo lo demás. ¿Por qué un gato no ha evolucionado a, a una forma homínida? Entonces, claro, es tan único y especial todo este desarrollo, esta evolución, que hay quienes consideran que quizá en otros mundos sí haya vida, vida microbiana, vida animal, pero que se ha estancado, que se ha quedado allí, que en otros mundos no se pudo dar ese salto evolutivo, intelectual, físico, mental, emocional, no, sino que se estancó.
Por eso se le llama el gran filtro. Es como que hay mucha vida en el universo, pero de pronto pasan etapas, pasan etapas, pasan etapas, pero llega un momento en que no pueden dar ese salto, ¿no? Y se quedan ahí en el pico del embudo, como que no pueden entrar a esa etapa evolutiva superior a la que hemos entrado nosotros. Repito, desde este punto de vista, la vida, la que nosotros tenemos, es tan especial, tan milagrosa, que no abunda en el universo. Abunda vida sí, pero no vida inteligente, no vida como la de nosotros. Entonces ahí las probabilidades de encontrar seres como nosotros son bajísimas, ¿no? Eso es lo que dice esta teoría. Entonces, la humanidad es un caso excepcional. Nosotros somos excepcionales. Fuimos un milagro, fuimos algo único. No hay como nosotros o hay muy pocos como nosotros. Esa es una parte de la teoría del gran filtro. Ahora bien, hay otra, y esta es mucho más inquietante. ¿Ah? ¿Qué dice? Que sí ha habido vida, sí ha habido vida inteligente, sí han existido civilizaciones que han logrado dar ese salto evolutivo, ser como nosotros, desarrollar tecnología, ciencia, química, biología, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que su gran avance tecnológico finalmente terminó por destruir a estas civilizaciones. Esto es algo que no nos ha pasado, pero hay científicos humanistas que señalan que existe el peligro de que nosotros como humanidad vamos a llegar a un punto que vamos a desarrollar tanto nuestra tecnología que al final esa tecnología va a terminar por destruirnos a nosotros mismos. No ocurrió con las bombas atómicas, por ejemplo. Todavía no tenemos una tercera guerra mundial que muchos estiman y creen, yo también lo creo, que si existiese sería una guerra nuclear. Pero este es un ejemplo, ¿no? Hemos tenido la tecnología, la inteligencia para jugar con la energía nuclear, crear bombas de ella, armas de destrucción masivas con ellas, y esa misma arma, ese mismo producto creado con nuestra ciencia, con nuestra tecnología, podría ser el detonante que acabe con nosotros mismos. Me hace recordar, ¿no? Cuando le preguntaron a Albert Einstein quiénes creen que lucharían o cómo cree él que sería la tercera guerra mundial. Él decía que él no estaba seguro cómo sería la tercera guerra mundial, pero si algo estaba seguro es que la cuarta guerra mundial la íbamos a pelear con palos y piedras, ¿no? Dando a entender pues que una tercera guerra mundial sería la casi extinción del ser humano y volveríamos a la edad de piedra. En la actualidad, hoy en día, por ejemplo, ya se está hablando de la inteligencia artificial y hay expertos en esta materia que, ojo, no exageran en el sentido del alarmismo, sino que están poniendo la advertencia de que esta tecnología, cuando la inteligencia artificial llegue a su nivel máximo, cuando sea capaz de superar la inteligencia del ser humano, cuando sea capaz de pensar por sí mismo, de razonar por sí mismo, que no necesita un hombre que la programe, sino que sea capaz de pensar por sí misma y además entablar nexos y vínculos con otras inteligencias artificiales y que puedan reproducirse, aprender, proyectarse, mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos a ese nivel que se conoce como la superinteligencia, podría ser el fin de la humanidad. Y hay quienes lo han dicho así. El ser humano, la humanidad puede terminar por la inteligencia artificial. Entonces,
esta otra teoría es fascinante, ¿no? Nos dicen, sí ha existido vida, sí ha existido vida inteligente, sí ha existido vida inteligente capaz de desarrollar una tecnología avanzada, pero en ese desarrollo de esa tecnología avanzada, por sus ansias de conquistar el espacio, imagínense una civilización tan altamente desarrollada que descubrió una nueva fuente de energía y es capaz de ir a planetas y a otros mundos, pero finalmente ya sea por una serie de factores, por ejemplo, guerras, colapsos ambientales, ¿no? Fuentes de energía que usan recursos del propio planeta para desarrollarlas, por enfermedades o pandemias, en fin, sean las razones que fueren, porque claro, si son seres vivos, es probable que también sufran de las mismas cosas que nosotros sufrimos y también pequen de las mismas acciones y actitudes que nosotros cometemos. Y entonces han llegado a tal nivel de desarrollo que su propio desarrollo tecnológico los hizo autoeliminarse, los hizo perecer, los hizo eliminarse, ¿no? ¿Interesante o no? A mí me parece sumamente interesante porque puede ser nuestro propio futuro. Quizás nosotros en ese camino de descubrir nuevas fuentes de energía, de ir a otros mundos, nos metamos con tecnologías, con energías, con saberes que tarde o temprano terminarán por hacernos más daño que bien. Hay quienes creen que estamos prácticamente porque no nos queda otra. Es decir, si la especie humana quiere sobrevivir, sí o sí tiene que encontrar la forma de colonizar otros mundos. Esa es la visión que se tiene. El futuro de la especie humana depende de la colonización de otros planetas. Entonces tenemos que hacerlo aunque eso nos cueste la vida y la desaparición como raza humana. Entonces, quién sabe, quizás nuestro futuro sea ese. Y nosotros vivamos, ¿no? Esta parte de la teoría. Que quizá lleguemos a la Luna, quizá lleguemos a Marte, pero ahí nos quedaremos porque pasará algo producto de nosotros mismos que terminará por eliminarnos. Y ahí pues las viejas leyendas, ¿no? De la Atlántida, de esa gran civilización tecnológica, moderna, desarrolladísima, que por el propio orgullo de sus ciudadanos, de los atlantes, pues fue castigada y terminó hundiéndose. O la de la Torre de Babel también, ¿no? Aquellos que quisieron llegar a ser dioses y terminaron siendo destruida su obra, ¿no? Por esa arrogancia, uh, por esa actitud, ¿no? De querer considerarse seres divinos o creadores de mundos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Puede ser esas las dos razones del por qué no se han puesto en contacto con nosotros? Por un lado, porque no tienen la tecnología para hacerlo, porque no han llegado a un nivel de inteligencia superior. Y por otro lado, sí hubo vida inteligente, sí hubo civilizaciones, pero todas estas, cuando llegan a un nivel determinado, por ejemplo, de exploración espacial, terminan desapareciendo. Entonces no llegan a ese punto de tener la tecnología suficiente como para comunicarse con una civilización de un planeta que está, no sé, a millones de años luz. Antes de lograr eso, simplemente desaparece. Es como su nombre propiamente lo dice, un gran filtro, ¿no? Un gran muro que se interpone, que es la propia tecnología, que es también pues algo irónico, ¿no? Uno necesita tecnología para comunicarse con otros mundos, pero al desarrollar esa tecnología te impide hacerlo porque termina destruyéndote. Así que bueno, ahí está. Pero vayamos a la segunda teoría, que también tiene su toque, no sé si decirlo macabro, pero por ahí va, que es la teoría del zoológico cósmico, ¿no? Eh, Aquí también podría dar dos teorías, ¿no? Recuerdan que les mencioné que hay quienes creen que hemos sido creados
por razas y civilizaciones extraterrestres. Entonces, nosotros seríamos como una especie de conejillo de indias, de ratoncitos de laboratorio, en que estas civilizaciones que nos han creado simplemente se acercan a nosotros, a nuestro mundo, que es como nuestra especie de jaula planetaria o cárcel planetaria, para ver cómo nos va, para ver cómo interactuamos, para ver cómo nos desarrollamos, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos, etcétera, y realizan pues una serie de experimentos. ¿Qué tipo de experimentos? Quizás físicos, quizás espirituales, emocionales, energéticos, sabe uno, ¿no? Todo lo que pueden hacer, la verdad, pero si tomamos los testimonios de los abducidos que han tenido contactos con estas entidades y han padecido pues estos raptos o estos secuestros y han sido afectados por las pruebas médicas y demás cosas terribles que le han hecho, pues esto tiene algo de relación, digamos, ¿no? Prácticamente se les trata, no a todos, pero a muchos de ellos, como animalitos de laboratorio, que se usan para, como digo, análisis por simple curiosidad, para reproducir híbridos, por ejemplo, para hacer experimentos genéticos, etcétera. Está ese lado, ¿no? Creadores que nos han puesto en este planeta para que nosotros sirvamos como experimentos médicos, biológicos, genéticos, lo que ustedes quieran. La otra es que hemos evolucionado naturalmente, estamos aquí naturalmente, pero en un momento dado, estas civilizaciones nos descubrieron y se dieron cuenta que existimos, pero decidieron no tener contacto con nosotros, no intervenir. ¿Por qué? Porque nos consideraron, por ejemplo, ¿no? Nos consideraron criaturas todavía no evolucionadas, intelectual, mental, espiritualmente, físicamente, no, que no estamos en un nivel superior y simplemente quieren que crezcamos, que nos desarrollemos según nuestro tiempo y según nuestra historia, ¿no? Que sigamos haciendo lo que nosotros hacemos y ellos simplemente observan. Están allí viendo, pero no interactuando con nosotros porque no quieren o perjudicarnos, por ejemplo, dándonos una tecnología que pudiera hacernos daño, pero tampoco beneficiarnos, como por ejemplo darnos la cura de una enfermedad mortal que tenemos los seres humanos. Simplemente están allí como observadores, como personas que van al zoológico y se pasean por las jaulas y ven como una especie de curiosidad qué hacen estos animalitos, ¿no? ¿Qué están haciendo allí? Entonces, según esta teoría, hay quienes creen que simplemente el contacto se va a dar cuando ellos consideren que estamos preparados para eso, cuando tengamos ese nivel de conciencia, de madurez espiritual, física, mental, emocional, para realizar ese tipo de contacto. Claro, se habla de muchas razas, ¿no? Y estarían los buenos, que incluso nos protegen y nos cuidan, de razas malas, por decirlo así, dañinas, que por el contrario sí quieren intervenir y sí quieren interferir en nuestro desarrollo para buscar algún tipo de beneficio. Ya es otro lado, ¿no? Ya yéndonos más a fondo en lo que son las teorías ufológicas que hay ahí, sobre todo de contactados, de personas que han tenido este tipo de experiencia más cercana de contacto con estos seres, que le hablan de esto, ¿no? Que incluso hay federaciones galácticas, grupos de varias civilizaciones
que tratan de cuidar a la Tierra y al ser humano de la intervención de razas extraterrestres peligrosas que buscan hacernos daño o sacar algún beneficio, ya sea de la Tierra a través de nuestros recursos naturales o energéticos, como de nosotros mismos para desarrollar lo que ya hemos mencionado, ¿no? Experimentos, raptos, eh, etcétera. Ahora, claro, esto es un poquito desalentador porque nosotros no somos más que eso, más que animales, más que criaturas poco evolucionadas que no tienen un poder y un control sobre su destino. Y que el tema del contacto pasa necesariamente por la decisión de ellos. Es decir, cuando ellos decidan abrirnos la jaula y presentarse, será por ellos. Ellos tienen la llave, por decirlo de alguna forma. De ellos depende si es que se acercan y quieren contactar con nosotros o no. Todo lo que nosotros estamos lanzando al espacio, las señales de radio, esto, eh, las ondas, todo eso, no importa porque ellos simplemente las ven, reciben las señales, pero no les importa, no les interesa, porque saben que todavía no es el tiempo del contacto. Si esto es verdad, y aquí estamos hablando de teorías, hipótesis, por favor, acá, y además yo ya les he dicho mil veces que yo no sé nada y yo no tengo verdad absolutamente sobre nada, aquí estamos para pensar, aquí estamos para conversar, para compartir. Y si esto es verdad, es una vez más desalentador porque yo creo que no estamos todavía en la evolución suficiente como para contactar con estas entidades. Imagínense el nivel de desarrollo que deben tener estos seres, ¿no? Les hablaba la otra vez de la hipótesis interdimensional, ¿no? Seres capaces de controlar el espacio, el tiempo, eh, en fin, están muy alto, muy alto. Y nosotros somos simplemente eso, somos ratones de laboratorio y ellos son científicos, viéndonos, observándonos, analizándonos. Eh, ¿Qué podemos darle a ellos? ¿No? Porque claro, cuando hay un contacto y para evitar justamente que suceda lo que sucedió en el contacto, por ejemplo, entre europeos y civilizaciones eh, americanas, ese trauma que fue ese choque de civilizaciones, una más tecnológicamente desarrollada en cuanto a armamento, en cuanto a tecnología militar, en cuanto a muchas otras cosas más, con otra que estaba en desigualdad, digamos, de condiciones para que el contacto se dé de manera justa y equilibrada, había ahí una desigualdad muy grande entre ambas civilizaciones, justamente para evitar que suceda eso y que este encuentro entre ellos y nosotros sea traumático, yo creo que ellos prefieren mantenerse alejados. Y como les digo, yo creo que aún, es decir, no hemos evolucionado casi nada. Si uno revisa la historia desde, no sé, pues desde las primeras civilizaciones, de 5.000 años, Caral, Egipto, el ser humano sigue siendo lo mismo, sigue siendo guerras, sigue siendo, teniendo los mismos problemas que nos hacen pensar que estamos siempre en un círculo vicioso, más que en un círculo virtuoso, ¿no? Y siempre que parecemos que estamos avanzando, avanzando, siempre pasa algo que nos hace. Entonces, tendríamos que cambiar mucho, tendríamos que cambiar nuestra forma de ver el mundo, de ver a la humanidad, de su forma de sentir, de pensar. Tendríamos que cambiar muchísimo para llegar al nivel en que ellos están. Así que si esto es cierto, si esta teoría puede ser cierta, yo creo que es muy difícil que lleguemos a su nivel y que el contacto va a tener que darse de otra manera, ¿no? Eh, de la jaula. El león seguirá siendo león. Es decir, el ratón va a seguir allí en su ruedita
girando, girando, girando. No creo que nosotros podamos los próximos 100 años, ¿no? Porque ya tenemos 5.000 años más o menos de civilización y como que siento que no hemos avanzado mucho, incluso podría decir que hemos empeorado, ¿no? Pero bueno, vayamos a la tercera y última teoría. Y esta también tiene su cosa inquietante. Se llama la teoría del bosque oscuro. Y creo que de las tres es justamente la más oscura, ¿no? Esta se hizo popular por el escritor chino Liu Cixin, que justamente fue el autor, el creador de la saga de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos. ¿En qué consiste? A ver, la teoría imagina el universo, ¿ya?, como un bosque oscuro, donde cada civilización es como un cazador escondido entre los árboles. Nadie sabe las intenciones de las otras civilizaciones. Hay sospechas entre todas. Entonces, ¿qué pasa? Si es que una revela su posición, dónde está, corre el riesgo de ser detectada por civilizaciones más desarrolladas y malvadas, ¿no? Con intenciones de conquista y de invasión, y vayan por ella. ¿Entienden más o menos la figura? Entonces, según esta teoría, ninguna civilización manda mensajes o intenta comunicar porque justamente tiene miedo de que alguien las escuche. Estamos hablando aquí de un cosmos, de un universo no bueno, no benévolo, no compasivo, no lleno de luz, sino más bien un barrio peligroso, ¿no? Un universo peligroso, oscuro, que si te descubre, si una civilización de estas te descubre, te puede hacer muchísimo, muchísimo daño. ¿Qué puede pasar? A ver, te puede destruir, te puede invadir, puede esclavizar a la gente que está allí, o incluso podría destruir la tecnología que ya tienes para llevarte pues a un nivel de desarrollo bajo, ¿no? Bajo, limitado. Entonces, esta teoría nos dice de que el silencio cósmico que existe es más que todo por un sentido de supervivencia, que nadie quiere revelar su posición porque sabe que el universo hay de todo. Así como hay civilizaciones buenas, también puede haber civilizaciones malas que van a ir a atacar o a destruir la civilización que quiso comunicarse en primer lugar, ¿no? Es el ejemplo que les pongo de el contacto que hubo entre los europeos y las civilizaciones americanas. Eh, claro, pero aquí justamente está el problema y que da pie a todo el argumento de esta serie, que si no la han visto la recomiendo, que es el problema de los tres cuerpos, que es que el ser humano ya ha enviado señales, que el ser humano insiste en enviar señales al universo y al espacio para hacer contacto. Y no me acuerdo quién fue el físico importante que dijo que ese podría ser el peor error de nuestra existencia, porque puede ser que se nos cumpla el deseo y sí hagamos contacto con una civilización y que esta civilización no sea una buena civilización, sino una civilización maligna. Entonces, resumiendo, tenemos estas tres teorías del por qué existe este silencio cósmico, por qué no hemos detectado señales de otras civilizaciones y otras civilizaciones no se han puesto en contacto. Hemos repasado el gran filtro,
o bien estas civilizaciones no logran llegar al nivel de evolución suficiente como para desarrollar una tecnología con la que puedan ponerse en contacto con otras civilizaciones, o simplemente que han desarrollado tanto su tecnología que llegó a un punto en que esa misma tecnología los destruyó, ¿no? Una especie de autodestrucción tecnológica que podría pasarnos a nosotros según muchos expertos. La otra teoría es el zoológico cósmico, en la que simplemente estas civilizaciones nos ven, los animales en el parque zoológico. No quieren interferir, no quieren contactarse con nosotros porque quieren que evolucionemos según a nuestro propio ritmo. No nos contactan para no hacernos daño, pero tampoco para hacernos bien. Se mantienen simplemente al margen. Algunos nos ven, algunos nos estudian, algunos, en fin. Y ese contacto dependerá exclusivamente de ellos, ¿no? El ratón de laboratorio no decide cuándo contactar con el científico que lo está examinando, ¿no? Es el científico quien toma la iniciativa. Entonces, es algo así y es probable que este contacto se dé cuando nosotros lleguemos a un nivel de evolución, pues, aceptable, ¿no? Lo suficiente como para que este encuentro no sea perjudicial para nosotros. Y la tercera teoría es la del bosque oscuro, que es que este silencio se debe simplemente a que nadie se atreve a enviar señales porque tienen miedo de que una civilización dañina, violenta, eh, las ataque, las destruya. Entonces es como una especie de forma de supervivencia o sobrevivencia en un universo hostil y lleno de peligros. Pues bien, esas han sido las tres teorías. Evidentemente supongo que hay muchas más. Déjenme en los comentarios si es que ustedes conocen alguna teoría más sobre este tema. Como digo, me interesa muchísimo el tema y siempre voy a estar atento a revisar y estudiar nuevas hipótesis y nuevas posibilidades. Pero estas tres me parecieron muy interesantes. Claro, todo esto se da en el marco en que, una vez más, se está hablando del posible contacto extraterrestre. Más se está diciendo, lo hemos visto en anteriores podcasts, de la presencia de este cometa 3I Atlas, que algunos sostienen que se trataría de una nave tripulada que viene pues fuera de nuestro sistema solar. Si está tripulada, viene con gente buena, con gente mala, eh, va a llegar en noviembre, ¿no? Se estima, más o menos, noviembre, diciembre, esa sería la fecha en que el cometa estaría lo más cerca de la Tierra. Hay personas contactados que mencionan que no hay que temer, que sí es una nave extraterrestre, dicen, pero que está ocupado, tripulada por civilizaciones que no tienen ningún interés en la Tierra y que simplemente pasean por el espacio para estudiar, explorar el universo, pero no tienen ningún interés en interferir, ni en intervenir, ni en hacer contacto con los seres humanos. ¿No? Eso es lo último que he leído al respecto, pero bueno, ¿no? Siempre hay que pesar bien este tipo de informaciones. Yo creo que no hay que entrar en pánico, yo creo que se trata de un cometa interestelar, aunque cada vez salen detalles mucho más extraños de su composición, pero creo que vamos a saber más sobre ellos en los próximos días, ¿no? Tenemos hasta diciembre, noviembre, diciembre, esa más o menos será la fecha en que quizás ya tengamos datos más confiables y fiables al respecto. Lo que pasa es que los dos anteriores cometas, este y 3 de tercero y de interestelar, los dos anteriores, como el Oumuamua, que fue el primero del 2017, y luego el siguiente, que creo fue el 2019, si mal no recuerdo, resultaron ser pues objetos espaciales, nada fuera de lo común.
Pero al parecer este cometa sí tiene cosas extrañísimas que los diferencian mucho de los anteriores. Ya hemos mencionado algunas, su gran velocidad, su extraña trayectoria, el hecho que emita su propia luz. Hay detalles, su antigüedad también, que incluso se antiguo que nuestro propio sistema solar. Se han mencionado nuevos detalles que ya son cosas más técnicas de elementos químicos y todo lo demás que no entiendo, evidentemente, pero los científicos siguen ahí analizándolo, así que vamos a tener respuestas y vamos a tener probablemente más detalles sobre el mismo. Pues bien, por hoy, gracias por estar allí y nos vemos en estas semanas. En estas semanas he estado publicando lo que es charlas del misterio, donde trato diversos temas que simplemente quiero compartir con todos ustedes. Así que si se pueden unir a eso, sería genial, ¿no? No sé en Twitch cómo se hace para que les alerten o para que les avisen de cada transmisión en vivo, pero por lo general es en este, ¿no? Y si quieren ver programas pasados que ya se borran porque en Twitch dura 7 días, pueden ir a mi canal de YouTube Expediente Oculto y ahí sí están todos los programas grabados. Pues bien, yo me estoy quedando sin voz ahora sí. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Chao.